Hola una vez más chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado octavo del área de ciencias naturales que tiene que ver con el tropismo y la nastia. Yo sé que estos dos términos puede que sean complejos para ustedes y que no los conozcan, pero pues vamos a trabajar un problema para que aclaremos un poco más esto. Bueno, entonces el problema nos dice lo siguiente. Bueno, dice Pablito, de 5 años, al jugar en la sala de la casa, botó por accidente el balón y este cayó sobre una matera que su mamá había colocado y en ella se encontraba una planta joven. La matera cayó de lado y Pablito no la alzó, sino la dejó botada en el suelo. La planta permaneció así algunas semanas. Se podría esperar de la planta que A. Continúe su desarrollo pues le ocurrió un fenómeno biológico llamado tropismo. B. Permanezca en un estado de vida latente hasta que se coloque la matera en su posición original. C. Continúe su desarrollo pues le ocurrió un fenómeno biológico llamado nastia. O D. Permanezca en estado de vida latente hasta que le apliquen nutrientes especiales que vuelvan a restablecerla. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es el concepto de tropismo y qué es el concepto de nastia para saber cuál es la respuesta acá y pues obviamente qué es la vida latente. Entonces básicamente lo que ocurrió aquí es que Pablito, que es muy descuidado, tiró el balón básicamente y eso produjo que la plantita se cayera, ¿cierto? Entonces la plantita quedó de lado. Voy a tratar de dibujar una plantita de la mejor manera posible. Entonces tenemos aquí la plantita y pues cayó con algunas hojitas. Listo, dejémosla así. Entonces está la plantita con sus hojitas ahí caídas en el piso. El tropismo como tal es la respuesta que tiene una plantita a cierto estímulo. ¿Qué pasa cuando yo, digamos, empujo a la matera o le ilumino por un lado en específico? Pues ella va a reaccionar de una manera específica hacia una dirección. Entonces, el tropismo básicamente es eso. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, es la reacción de una planta en una dirección específica al pasar por un estímulo. Bien, al pasar por un estímulo. Bien, ese es el tropismo. Bueno, un ejemplo claro del tropismo es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una plantita en nuestro cuarto y la plantita recibe luz solo por la ventana. Bueno, entonces cuando la plantita recibe luz solo por un sitio en específico, ¿qué va a hacer la plantita? La plantita por lo general va a tratar de estirarse para alcanzar la mayor cantidad de luz posible. Ella va a tratar de moverse hacia el lado donde haya más luz para que ella pueda recibir toda la cantidad de luz solar que necesita para hacer el proceso de fotosíntesis. Entonces ese es el tropismo. Yo le estoy generando un estímulo a la plantita. ¿Por qué? Porque tengo la luz muy alejada de ella. ¿Y cuál va a ser la reacción de la plantita? Pues estirarse para poder alcanzar la luz solar. Entonces eso sería el tropismo. El estímulo, perdón, la reacción en una dirección específica gracias a un estímulo. No solamente la luz solar, sino cualquier estímulo puede ser físico o de otro tipo. Vamos a mirar ahora qué es la nastia. Entonces la nastia, les voy a tratar de dibujar aquí una plantita de esas de dormidera. No sé si las conocen, pero yo me imagino que todos nosotros hemos jugado con este tipo de plantitas cuando estábamos pequeños. Y estas plantitas, si ustedes las tocan, ustedes se van a dar cuenta que se duermen, ¿cierto? Entonces, la nastia también es una reacción a un estímulo. De reacción de una planta a un estímulo
pero sin dirección específica. Pero sin dirección específica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo proporcionar el estímulo, por ejemplo acá, y la plantita no se va a mover hacia, por ejemplo, si yo proporciono el estímulo en esta dirección, no quiere decir que la plantita se vaya a mover en esta dirección necesariamente. Ustedes saben que una plantita, esas que nosotros llamamos dormidero, ustedes la pueden tocar en cualquier parte y la plantita básicamente se va a dormir, se va a achicar, digámoslo de alguna manera, va a disminuir su volumen, se va a comprimir, ¿listo? Entonces, esa es la anastia, la reacción de una plantita a un estímulo, pero sin dirección específica. Por lo general, la anastia la vemos reflejada en un cambio de volumen, como la plantita de la dormidera. Ustedes ven una plantita estirada de un volumen grande y cuando ustedes la tocan el volumen disminuye. Entonces esa es la diferencia entre la anastia y el tropismo. Ahora miremos si la plantita va a seguir viva porque pasó por un proceso de tropismo o si pasó por un proceso de anastia o si finalmente estaba en vida latente. Y bueno, aquí falta explicar qué es la vida latente. Básicamente la vida latente es como quedar en un coma o en un stand-by, ¿cierto? Entonces la plantita sigue viva, pero queda como ahí en un limbo en que no está creciendo, no está haciendo absolutamente nada, o sea, no se desarrolla, no sigue desarrollándose como tal, sino que permanece ahí quietita y sin desarrollar ninguna actividad química ni nada, hasta que se coloque en la materia en su posición original, como nos dice la B, o hasta que le apliquen nutrientes especiales que vuelvan a restablecer. Entonces, miremos algo acá. ¿Será que la plantita, si yo tiro una plantita, digamos, imagínense ustedes la matera. La matera tiene pues la plantita más la tierrita. Cuando yo la tumbo y si no se cayó mucha tierra, ¿será que la plantita va a quedar en stand-by? O sea, va a quedar como ahí en un coma. O sea, no va a seguir desarrollándose o la plantita puede seguir desarrollándose normalmente. Por supuesto que no va a quedar en estado de vida latente. La plantita va a seguir desarrollándose porque la plantita sigue teniendo acceso a los nutrientes que necesita. O sea que en este caso yo podría decir que la B no es correcta porque la plantita no va a quedar en un estado de coma o en un estado de vida latente, sino que va a seguir desarrollándose. Y con eso también podemos decir que la D es incorrecta porque también me dice que permanece en un estado de vida latente, ¿listo? Obviamente aquí estamos asumiendo que la tierrita de la plantita quedó dentro de la matera, así que ya puede seguir obteniendo los nutrientes que necesita de la tierra como tal. Bueno, y pues que también asumimos que todavía le está llegando luz solar para que ella pueda hacer la fotosíntesis. Entonces ella sí va a continuar su desarrollo, no va a quedar como en estado de coma, sino va a continuar con su crecimiento y todo normal. Vamos a mirar ahora básicamente cómo es que continúa su desarrollo, porque le ocurrió un fenómeno biológico llamado tropismo o llamado anastia. Les hago una pregunta para que ustedes analicen. Aquí nosotros tuvimos un estímulo, o sea, el estímulo que le hizo Pablito al tirarle el balón, ¿fue un tropismo o fue una anastia? Primero miren, la plantita sufrió un estímulo en una dirección específica y si yo, bueno, por ejemplo, vayamos acá. Yo tengo este dibujo acá, la plantita se cayó y el sol estaba entrando por acá, ¿cierto? Entonces, si el sol está entrando por acá, ¿qué va a hacer la plantita para poder seguir recibiendo el sol? Pues se va a tener que estirar para este lado, ¿cierto? Bien, eso querría decir que la plantita podría continuar su desarrollo porque pasó por un proceso biológico de tropismo. No es una anastia porque la anastia querría decir que esta básicamente es una plantita que cambia su volumen o que cambió o redujo su volumen cuando Pablito le pegó con el balón. Y la plantita no cambió su volumen de ninguna manera, sino que tuvo una reacción de estirarse para poder alcanzar la luz. Antes, como estaba sobre una mesita, pues podía tener la luz necesaria sin tener que estirarse, pero como se cayó, ahora le toca estirarse para poder alcanzar la luz solar. Pero no es una anastia porque no es como la dormidera. Aquí no está pasando que yo la toco y se disminuyó el volumen, no. Entonces, esto básicamente es un
tropismo. O sea que la plantita puede continuar su desarrollo dado que pasó por un proceso de tropismo y no por un proceso de naste. ¿Listo? Yo hablaría de naste si tuviese una plantita como la dormidera u otra plantita que básicamente si yo la toco modifique su volumen o modifique su estructura. Y eso no pasó con esta plantita. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta es la A. ¿Vale, chicos? Entonces ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.